campera, hacía bastante calorcito acá. Es muy bueno. Perdonen que llegué tarde, empezamos con una charla ahí y Susana nos contó todo el tiempo que pasó hasta que se puso de novia. Así que fue larguísimo, fueron 8 años de anécdotas. Tuve que pedir un vasito de agua recién porque estaba la garganta seca de hacer preguntas. La charla surgía, les voy a contar algo que ustedes no saben. Yo le contaba a Susana que tampoco sabía. Yo mandé el mensaje pero no llegó, se ve. Ustedes saben que un joven, bueno, cuando yo era niño, voy a un campamento de niños en Elín y me enfermo. Y me enfermo feo, tuve cama, con remedios y todo. Y me atendió un joven doctor. Y estábamos haciendo cuentas si el joven doctor ya estaba casado, todavía no estaba casado, si tenía hijos o no tenía hijos, fue Aldo. Y me regaló en ese campamento un libro devocional que todavía tengo en mi biblioteca y que han leído también, por lo menos Agustina, no sé si Chavela, no sé si Agustina, ¿vos también? Lo han leído también. Así que ahí está en la biblioteca del doctor Aldo Pi, que me ha cuidado cuando era niño. Entonces estamos haciendo cuentas. Pero bueno, qué lindo que es poder compartir esto, que también es parte de nuestra historia. Hoy estuve charlando con varias personas, con un bajista, fotógrafo, con una contadora. Estuve charlando con un tecladista que está estudiando sistemas, ahí intercambiando información. Estuve charlando también con la comunidad paraguaya que me apostó 10.000 guaraníes en un juego. Perdí. Yo no sé si es mucho o es poco, pero si alguien tiene cambio, después me dice. ¿Alguna casa de cambio donde pagar? No, mentira. Estuvimos charlando también un hermoso tiempo en el almuerzo, y tuve la oportunidad de intercambiar con Sergio su testimonio, que también me pareció hermoso. Y esto es la iglesia, hermanos, esto es la iglesia. El poder compartir este tiempo juntos y el poder conocernos también. Y es algo que es para mí un privilegio. Así que les agradezco por este tiempo. Todos los que quieran, yo los quiero conocer. Quiero conocer, así después les saco el cuero así de adelante de la plataforma. No, mentira. Pero así podemos conocernos un poco más. Vamos a 1 Pedro capítulo 2 una vez más. Como les dije, vamos a leerlo en cada reunión para recordar este texto que es el tema lema de este campamento, que es Somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es el título en tu Biblia si vas a 1 Pedro 2:9? El pueblo de Dios, excelente. Bueno, entonces alguien que lo lea bien, bien fuerte. 1 Pedro 2, 9 y 10 y después yo leo la otra versión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Ustedes, nos habla a nosotros, Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Miren bien lo que dice este versículo, hoy vamos a hablar de esto. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Como adelantábamos esta mañana, nosotros vamos a tener 3 mensajes, este es el primero, y este primer mensaje, Aldo me decía que quería que compartiera sobre la identidad del pueblo de Dios. Por eso este texto dice con mucha claridad, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ese texto dice el pueblo de Dios. Y la identidad de una persona, de una nación, es fundamental. La identidad nuestra es fundamental. Vieron que hay muchas personas que luchan por conocer su identidad. Por distintos motivos, quizás algunos los expropiaron, quizás otros los dieron en adopción, distintas situaciones, y esas personas en algún momento de su vida quieren ir y conocer cuál es su raíz.
quiénes fueron sus padres, cómo nació, dónde nació, cuál es su historia, por qué llegó al lugar donde está. Incluso algunos que no hemos tenido esa situación en nuestra vida, en algún punto de nuestra vida se nos da por hacer preguntas. Quizá cuando somos chicos no tanto, ¿no? Pero cuando empezamos a ser grandes, ¿el abuelo de dónde era? Porque yo sé que vino de Italia, pero ¿de dónde en Italia? ¿No? Como para tener la excusa de ir a visitar después. Pero ¿el abuelo de dónde era? ¿Y cómo vino? ¿Y cómo la conoció a la abuela? ¿Y cómo fue? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Y qué trabajaba? ¿Y por qué uno quiere conocer su identidad? Su identidad, nuestra identidad, está atada a nuestra historia, ¿no? La historia de mi vida, la historia de mi familia, la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, la historia, si querés, hasta de la nación en la que nací. Mi identidad está atada a eso y es fundamental. Si vos le preguntás a un psicólogo, a un sociólogo, y le preguntás, ¿la identidad es importante? Es importantísima. Construye quién soy yo, me hace entender quién soy yo, me hace valorarme, me hace entender qué me gusta, qué no me gusta, qué hago, qué no hago, me hace entender al otro también. Es fundamental la identidad. Así que es fundamental en esta noche poder meditar sobre nuestra identidad como pueblo de Dios. Eso tiene que hacer surgir en nosotros ciertos sentimientos y nos tiene que llevar a poner en práctica ciertas acciones. Ahora, yo te digo una cosa, lo hablábamos en el almuerzo. Si yo, imagínate que, ya les dije, me dedico a sistemas, así que ya nombré YouTube, ahora voy a nombrar Google. Si yo me pongo a googlear el pueblo de Dios, ¿ustedes qué es lo primero que se imaginan que debería aparecer? ¿Qué es lo que va a aparecer? Si digo el pueblo de Dios en la Biblia, Israel. Israel. Ahora, ¿hay algún judío en la sala? ¿Algún médico en la sala? No. ¿Algún judío en la sala? No. Nosotros hemos tenido un personaje durante algunos años, un judío mesiánico convertido. Era interesante por momentos escuchar desde su hablaba mucho, por eso digo por momentos, ¿no? Pero por momentos era interesante, por momentos ya, pero desde su perspectiva, la cena del Señor, desde su perspectiva del Señor, desde su perspectiva la Biblia, toda. Hay una hermana que estaba con la remera muy orgullosa mostrando que en el 2018 se fue con Siriani Travel, ahí está, con Siriani Travel a Tierra Santa. La envidio, hermana, yo todavía no lo pude hacer. Pero bueno, estamos esperando que crezcan las chicas y ya podemos ir 2 nada más, va a salir más barato. Pero claramente cuando la hermana fue a Tierra Santa y conoció, su perspectiva de muchas cosas de la Biblia cambian. Estar en el Monte de los Olivos, estar en distintos lugares y después ir a leer en la Biblia, te vienen esas imágenes. Es como cuando estuviste en un lugar en el mundo y después ves una película que, mirá, en ese lugar yo estuve, ¿no? Cambia la perspectiva. Ahora, la realidad es que cuando vos te vas a pensar qué es el pueblo de Dios, lo primero que surge, lo primero al menos que surge, no sos vos ni soy yo, porque no somos del pueblo de Israel, sino es el pueblo de Israel justamente. Entonces vamos a conocer nuestra historia. Vamos a conocer nuestra historia, porque aunque no somos israelitas, tenemos una fe judeo-cristiana, tenemos una fe que tiene nuestras raíces ahí. Entonces es importante para todos nosotros entender, vos sos cristiano, ¿qué significa eso? Bueno, significa algunas cosas. Lo que más fácil nos sale decir es algunas prácticas, ¿no? Vos sos descendiente de Tano, ¿qué significa eso? Comemos la pasta. La pasta está, siempre está, ¿no? Quizá, ¿cuál es algún producto del Paraguay que es en la casa del paraguayo? El chipá, la sopa paraguaya, ¿no? A mí me encanta la sopa paraguaya. La mandioca, cosas que están... ¿Qué es eso, el reviro? Porque yo lo escuché, porque estuvimos en Paraguay hace poquito y vi el reviro, pero no me le animé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me lo perdí? ¿Pero qué es? Es como una... No, pero decime qué es una carne, una harina. Yo no sé si es un chancho que salta. ¿Qué es el reviro? Harina, una harina. Bueno, la próxima. Vamos tarde. Bueno, vamos a probar entonces. Pará que falta para la cena, che. Qué bueno que estuvo la merienda, entre paréntesis. Ahora, hay cosas que nos identifican. Hay cosas que nos identifican a cada uno de nosotros. Normalmente decimos, bueno, soy cristiano, voy a la iglesia. ¿No? Sería una cosa. Bueno, creo en Cristo, hago ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es mi historia para atrás? Y eso es lo que vamos a tratar de navegar rápidamente en esta noche. Miren, vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a ver
cómo comienza la elección y el llamado de este pueblo de Israel. Y hay algunas frases que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que en base a lo que leímos hoy, te tendrían que llamar un poco la atención, en base a lo que leímos hoy a la mañana. Dice así, Génesis 12, versículo 1. Dios llama a Abraham, ahí arranca el pueblo de Israel. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios llama a un hombre, Abraham, y le dice que se mueva de un lugar a otro. Y le promete algo, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Él fue bendición hasta nosotros. 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ahí arrancan mis letras en negrita. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vos sos familia de la tierra? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Saben qué? Pasaron un montón de años hasta que el pueblo de Israel terminó de entender esa frase. Muchísimos años pasaron hasta que el pueblo de Israel terminó de entender esa frase. Pero Dios llama a un hombre y a su familia, enorme la familia, no eran 4, una familia tipo, enorme la familia, y le dice, te tenés que trasladar de este lugar, te trasladás a este otro lugar, me vas a obedecer, vas a ir y vas a ser bendecido y vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Vamos a Éxodo 19 y Dios le está hablando al pueblo de Israel cuando ellos, después de haber salido de Egipto. Éxodo 19, versículo 4. Y el Señor les dice así, espero para que leamos todos juntos. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Le está hablando a Israel, No te está hablando a vos, no te está hablando a mí. Yo sé que nosotros tenemos una tendencia a agarrar a ciertos textos de la Biblia, y no necesariamente está mal, y adueñárnoslo, ¿no? Y decimos, este texto es para mí. Casualmente nos adueñamos de los lindos, ¿no? De las maldiciones contra Israel las dejamos de costado, esas que se la queden ellos. Pero nosotros, todo lo que sea bendición, lo manoteamos, hacemos un cartelito y es todo para mí. Porque de alguna forma, nosotros no lo decimos, pero medio que terminamos pensando que Dios en realidad es mi Dios solamente, y no está mal en cierta forma pensar eso, que Dios es el Dios nuestro. Si nos corres un poquitito, casi que es el Dios de los hermanos libres en Buenos Aires, más o menos, en Argentina, en países limítrofes, para que no se me ofenda a nadie, pero no mucho más, no mucho más. Sin embargo, esta promesa y esta palabra es inicialmente de aplicación para Israel. Y dice así: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Un pueblo elegido, un pueblo especial. ¿Qué tengo que ver yo con Israel? Nada. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros, miren lo que dice el 6, porque tiene que ver con lo de 1 Pedro. Me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Qué parecido con lo de Pedro, ¿no? Estas son las palabras que le diréis a los hijos de Israel. Ahora, ¿cómo unimos los puntos? ¿Cómo llegamos de un hombre que se llamaba Abraham, un patriarca, a quien Dios llama, a quien le dice que se traslade de A a B, a quien le promete que lo va a bendecir, a quien le dice a ese pueblo que va a ser un reino de sacerdotes y de gente santa? ¿Cómo llegamos a nosotros? Porque podemos leer en el Antiguo Testamento cómo arrancó ese pueblo de Dios, y también podríamos quizás, como estuvimos haciendo hoy con Sergio, contar nuestro testimonio de nosotros para atrás. No sé, 2 años, Sergio, 3 años. Leonardo, perdón, te estoy diciendo Sergio todavía. Perdón, Leonardo. Y sabes que yo siempre trato de hacer reglas memotécnicas para acordarme los nombres de las personas. Y después te voy a decir, te asocié con un Leonardo y me olvidé. Te asocié con un Leonardo que está preso, pero no importa. Por eso te cambié el nombre. ¿Cuánto? 2 años. Es decir, si yo pudiera dibujar una línea de tiempo, cositorto, una línea de tiempo, digo,
de acá que conociste al Señor, bueno, puedo contar de hoy para atrás, de que conociste al Señor, un par de años, puedo hacer así, y por allá a lo lejos, un montón de años, puedo hacer otra línea con el comienzo del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo unimos estas dos cosas? ¿Cómo hoy nosotros podemos ganar? Somos el pueblo de Dios. No, macho, el pueblo de Dios es Israel. No, pero yo soy también el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. ¿Cómo unimos esas dos puntas? Porque no somos israelitas. Vamos a ir al comienzo de la historia de lo que llamamos hoy iglesia, a lo que llamamos hoy también el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Esta mañana leímos algunos textos de cómo comenzó eso. Si vos vas al Antiguo Testamento, no vas a encontrar, al menos no explícitamente, la iglesia de Dios. Cuando vos encontrás una referencia indirecta, como eso, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra, pero no habla de iglesia, no está ahí directamente, al menos no explícitamente. Pero sí hay algunos indicios, hay algunas profecías, hay algunas palabras puntuales, que ya conociendo el diario de mañana, con el diario de mañana cualquiera, ¿no? Conociendo hoy toda la Biblia, uno conecta los puntos para atrás y entiende que Dios ya tenía en sus planes la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia comienza después o durante la venida del Señor y después de su muerte especialmente, cuando la iglesia se empieza a desarrollar. Y hoy leímos algunos textos. ¿Y sabes dónde se menciona por primera vez la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? En esa situación que vive Pedro con el Señor, donde Pedro declara quién es el Señor delante de los demás, tú eres el Cristo, y donde el Señor declara quién es Pedro para la iglesia, y dice lo siguiente, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia recién se empieza a nombrar ahí en el Nuevo Testamento, Mateo 16, recién ahí el Señor nombra esto nuevo que está haciendo, que se llama la iglesia. Después de muerto el Señor, empiezan a pasar las cosas que leímos esta mañana. Yo no las leí por casualidad, sino que las leí para adelantar este mensaje. A mí se me corta la luz, pero no se preocupen. ¿Te acordás cuando se cortó en Pilar? Estaba lleno Pilar y la tablet me iluminaba la cara, era toda la luz que había. Bueno, vuelvo. O sea, no importa el cosa. Empieza el Nuevo Testamento, el Señor muestra ahí el nacimiento de la iglesia, menciona por primera vez la iglesia, y empiezan a ocurrir eventos, cosas, en distintos momentos de la historia, que fue lo que leímos esta mañana. El evento en Pentecostés, ¿se acuerdan que leímos esta mañana? Los discípulos, la iglesia, podríamos decir, estaban ¿cómo? Juntos, ¿y qué más? Y unánimes. De un mismo ánimo, de un mismo sentir, estaban ahí. Y fue ahí cuando se derramó por primera vez en ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este es un tiempo de transición. La iglesia se estaba formando y es un tiempo de transición. Por eso, vamos a decir de paso, que no tomamos doctrina, práctica de la iglesia, ni de los evangelios, ni de hecho, y tampoco el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros no tomamos la práctica del Antiguo Testamento. Yo como una bondiolita, no tengo problema. Pero en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, no estaba permitido. Nosotros no nos circuncidamos, ¿verdad? No tenemos esa práctica, salvo que sea por una cuestión médica. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una prescripción precisa para el pueblo de Israel. Hay un montón de cosas que no seguimos del Antiguo Testamento. Hay un montón de cosas que, por supuesto, hay cosas que sí, como la ley de Dios, pero hay cosas en este tiempo de transición que leemos en el Evangelio y en los Hechos que tampoco los tomamos para la iglesia. Es decir, cuando leemos Pentecostés, y estoy haciendo un paréntesis, perdón, pero cuando leemos Pentecostés, me parece importante explicarlo, y vemos que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, no es algo que nosotros tenemos que esperar hoy. Porque una vez que la iglesia fue formada, la palabra de Dios enseña de la práctica de la iglesia que el Espíritu Santo vino a tu vida el día que creíste, que es el sello, que es el adelanto, que es las garantías de que vamos a ser salvos. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta por lo menos esas tres grandes divisiones de la Biblia, para no patinar, ¿no?
para no ir al Antiguo Testamento y decir, bueno, acá practicaban esto, nosotros tenemos que practicar esto. Algunas iglesias, algunos en ignorancia y otros porque lucran con la gente, toman prácticas de cualquier lado que les venga bien. No practicamos la misma forma que tenía el pueblo de Israel, tampoco practicamos muchas de las cosas de este tiempo de transición. En este tiempo de transición la iglesia se estaba formando, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué más? Hoy recordábamos Felipe yendo a predicar a Samaria. En el Antiguo Testamento podemos encontrar personas que no eran del pueblo de Israel, pero que sí se habían convertido al judaísmo. Eso sí existía. Se podían convertir al judaísmo. Tenían que purificarse, tenían que seguir los ritos, no eran nacidos y criados, pero se podían convertir al judaísmo. Ahora no vemos el judaísmo tratando de extenderse, agarrando a uno que no era judío y predicándole el judaísmo. Sin embargo, acá empezamos a ver que hay un movimiento distinto. Felipe desciende a Samaria y los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien, que digamos, ¿no? A Pedro le aparece esta visión que decíamos de Cornelio. Dios le baja una visión de un lienzo con animales y le dice, mata y come, y le dice, tenés que ir a ver a un centurión romano, a un enemigo invasor, asesinos por naturaleza. Le tenés que ir a hablar. Hoy lo recordábamos, ¿no? Le tenés que ir a hablar, tenés que ir a predicarle. Y por otro lado le daba una visión al centurión diciéndole, manda a buscar a Pedro, que él va a venir y te va a explicar todo. Dios dice que se había agradado del centurión porque era temeroso de Dios, él y su casa, y hacía limosnas. Entonces Dios le mandó a Pedro para que le predicara. Pero esto antes no había pasado. En Hechos, hoy leímos Pablo y Bernabé en Antioquía y pasaba lo mismo. Vieron que Pablo fue a predicar y cuando va a predicar en la sinagoga, los judíos lo escuchaban, se interesaron, pero los que más se pusieron como locos con lo que Pablo estaba diciendo eran los gentiles. Cuando la Biblia habla de los gentiles, habla de nosotros, no judíos. Y se pusieron efusivos, querían saber más. Decían, por favor, ¿no podés venir el sábado que viene y explicarnos más de la palabra de Dios? Fue tanto el movimiento que hubo que dice que los judíos se pusieron celosos y hasta blasfemaban. Negaban todo lo que Pablo decía y hasta blasfemaban. No querían que el mensaje del Evangelio se extendiera hacia nosotros, no lo querían. Los judíos tuvieron sorpresa por esto y tuvieron un rechazo absoluto, Fue tanto así que los apóstoles tuvieron que ir a Jerusalén, donde estaba la casa central, e ir a decir, hermano, está pasando esto. Los no judíos se están convirtiendo al Evangelio, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo les es derramado en ellos. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí se les dio la diestra. Pablo dice que fue encomendado como apóstol a los gentiles. Se les pusieron algunas reglas, dijo, no tienen que circuncidarse, no es que ellos están entrando a ser judíos, no van a ser parte del pueblo de Israel. Pero sí tienen que guardar ciertas cosas, que no vienen al caso hoy, no las vamos a profundizar. Por eso, andá a 1 Pedro de vuelta, y lee 1 Pedro 2, versículo 10. Con todo este contexto que yo te digo, vos tenés que entender este versículo, pero de toque, fácil. Fíjate lo que dice este versículo ahora. Vos hermano, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Viste qué hermosa que es la palabra de Dios? Cómo Dios abre el entendimiento cuando entendemos el contexto de lo que está diciendo. Porque la primera vez que lo decimos, ¿cómo yo no soy pueblo? Yo soy del pueblo, no sé, de tal pueblo de mi pueblo, ¿no? Soy de mi pueblo, yo soy de San Martín. ¿Y de dónde sos vos? De tal pueblo. ¿Cómo que no soy de ningún pueblo? No eras del pueblo de Israel. Y Dios, en su infinita misericordia, conectó los puntos entre la historia de esta nación que Él escogió, de este pueblo escogido, de este pueblo de sacerdotes, de esta nación santa, y conectó los puntos, y en un momento vino Cristo a morir en una cruz, y luego de su muerte en la cruz, el Evangelio se extendió también para hacer bendición este pueblo a todos los pueblos de la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos que amar a Israel. Tenemos que amar a este pueblo. No somos parte de ese pueblo. Formamos un pueblo nuevo,
un pueblo escogido por Dios, que es un pueblo nuevo, que es una mezcla entre el pueblo de Israel y nosotros. Somos parte del pueblo de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un texto en Romanos que dice que nosotros fuimos como un olivo silvestre injertado en la planta, ¿no? Cerca de casa siempre hay un árbol que me llama la atención. Yo calculo que lo hicieron a propósito, alguien que sabrá del tema. Por ahí alguno que sabe de plantas sabe de eso, ¿no? Pero hay un árbol, todos los árboles son parecidos en esa cuadra. Yo suelo pasar al perro en esa cuadra, me gusta, está llena de árboles. Todos los árboles son parecidos, pero alguien como que le plantó al árbol arriba otra planta u otro árbol. Es así, le puedo sacar una foto, se dan cuenta que son dos árboles en uno. Y ese árbol que es distinto, pasa así con las orquídeas también, ¿no? Que las ponen, a veces las injertan en los árboles. Ese árbol que es distinto creció y vos podés ver que son dos árboles, dos en uno. Un árbol que creció dentro de otro árbol. De la misma forma, nosotros fuimos injertados, no en el pueblo de Israel, sino en este nuevo pueblo que compartimos junto con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a pasar en limpio porque estamos hablando de nuestra identidad. La iglesia no es Israel. La iglesia de Jesucristo, este pueblo que nosotros formamos, no es Israel. Y esto que parece una obviedad, por lo que acabamos de decir, es necesario decirlo. Ustedes saben que hay hermanos al día de hoy, conozco personas cercanas que se han instruido en la escuelita dominical conmigo, que se volvieron al judaísmo. Es una moda, ¿vieron? Hay modas distintas deformantes de la palabra de Dios. Y se volvieron al judaísmo y bueno, están con el shalom y con distintas cosas que tienen que ver con el judaísmo cristiano. Es como que es una fe, sí, judeo-cristiana, pero se vuelven a los rudimentos básicos, como dice la palabra de Dios, del judaísmo, a las cosas que tienen que ver con las prácticas del judaísmo. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros necesitamos agarrar la Biblia y entenderla toda, pero para nuestra iglesia, para nuestra práctica, para saber si tenemos que circuncidarnos o no, si tenemos que comer esto o no comerlo, si tenemos que hacer una cosa o la otra, festejar una fiesta o no festejarla, porque ellos tienen una serie de celebraciones que hacer, nosotros tenemos que ir a las cartas que están escritas a la iglesia y ver qué es lo que fue indicado ahí con respecto a la práctica de la iglesia. De ahí sacamos la práctica de la iglesia. Nosotros no somos Israel. La iglesia no es tampoco, y otra obviedad que necesitamos despejar, no es un edificio. La iglesia, el templo en Pavón ahora está vacío seguramente, espero, porque si no lo están robando, ¿no? Espero que esté vacío. Así que está vacío. Digamos que está por fe que está vacío, que tiene la cámara, está fijándose. Está vacío. La iglesia no se quedó allá, la iglesia está acá. La iglesia está acá. La iglesia somos nosotros, no son los edificios. La iglesia tampoco es la reunión. Igual, ¿vieron? ¿A dónde vas? A la iglesia. Bueno, vas al templo. También cuando hay reuniones decimos, ¿a dónde vas? A la iglesia, a la reunión, ¿no? La iglesia no son las reuniones y los programas. La iglesia son las personas. Y esto también parece una obviedad, pero es necesario decirlo, porque a veces pensamos que la iglesia es un programa, es una reunión, es una estructura. No, no, no. La iglesia sos vos, soy yo, son tus problemas, son mis problemas, son tus dolencias, son mis dolencias. Es la preocupación por el hermano que hoy se desmayó, es la preocupación por Aldo que no se sentía bien. Eso es la iglesia, somos nosotros, somos una familia en la cual llegamos y fuimos recibidos con muchísimo amor. Dios dice en su palabra algo interesante sobre la iglesia. La iglesia, para el pueblo judío, a un creyente, incluso para Pablo, la menciona como un misterio, como algo nuevo. La palabra de Dios cuando habla de misterio no habla de algo que es un misterio. ¿Vieron? Dicen, ¿esto cómo funciona? No sé, es un misterio. Todo lo que no sabemos le decimos esto, no sé, es un misterio. ¿Cómo funciona esto? No sé. No. En la palabra de Dios, cuando usa la palabra misterio, está diciendo algo que no fue revelado antes y que ahora es revelado. Fíjense lo que dice Efesios 3:1. Vamos ahí. Síganme porque veo que ustedes no durmieron siesta como yo. Se les nota. El bajo me complicó, me gustaba escuchar el tum, 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 se escucha ahora 10 cuadras. Y los juegos también, pero igual yo hice mi parte y dormí la siesta. Fíjense lo que dice Efesios 3. Efesios 3, versículo
1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Usa la palabra misterio por todo lado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento esto era un misterio, no estaba revelado, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sabes cuál es el misterio? Que los gentiles, que vos y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. También se le llama cuerpo a la iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo está diciendo, yo fui constituido un apóstol para proclamar este misterio. ¿Cuál es este misterio? Es algo que no había sido revelado antes. Antes no entendían que esto iba a pasar de esta forma. ¿Qué sé yo que entendían? Cuando decía, va a ser bendita en ti todas las naciones de la tierra. No sé qué entenderían. Quizás que por cercanía a ellos serían benditas. Sin embargo, el plan de Dios era este misterio. Que vos y yo somos coherederos. Coherederos. A ver, ¿quién está despierto? Para ser un heredero, ¿qué hay que ser primero? Un hijo. ¿Quién hereda? Un hijo. Bueno, yo puedo firmar un papel y heredar, creo que es el 30%. Ahí la contaba, si hay un abogado me lo va a decir. El 30% lo podés heredar al perro, a quien vos quieras. Pero lo natural es que heredan los hijos. Heredan los hijos. Nosotros, siendo hijos de Dios y siendo parte de la familia de Dios, somos coherederos. Heredamos de Dios. Heredamos de Dios. Nosotros somos un grupo de esclavos comprados por precio, dice la palabra de Dios, de redimidos. Somos un grupo de culpables hechos justos, justificados. Somos un grupo de hermanos adoptivos. Vos y yo somos hermanos adoptivos del mismo papá, del mismo padre. Somos hermanos adoptivos. Dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios porque es nuestro Padre y somos coherederos con Cristo. Si son hijos, dice Romanos 8, 16, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. A ninguno le pasó, ¿no? El hecho de decir que te venga un abogado, normalmente son así, dice, mirá, hay un trámite sucesorio, hay un tío que vos no conocías y heredaste. El sueño del pibe, ¿no? Tenía propiedades en Italia, un viñedo cerca de la playa, ¡qué bueno! ¡Qué grande! Y no me importa ni cómo se llamaba el tío. Sin embargo, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos hermanos entre nosotros de este nuevo pueblo que hizo Dios. Y a veces, ¿sabes qué? No me pongo tan contento. Medio que me resbala, no sé a vos. No logro entender la profundidad de esta verdad. Ya con esta verdad nosotros tendríamos que cerrar la Biblia y salir a festejar, ¿no? Salir a celebrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana en la Cena del Señor? Salir a celebrar. Somos herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Todas las bendiciones del Padre llegaron a nosotros. Vienen a nuestra vida. Esto sí lo podemos adoptar para nosotros, 100%. Está hablando de nosotros. Tenemos el privilegio de ser, según este texto de 1 Pedro, un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa. En otro mensaje vamos a hablar de eso. Una posesión exclusiva de Dios. Y esta iglesia, que antes el pueblo era el pueblo de Israel, pasa a ser un mix de judíos y gentiles. Yo sé que hay pocos judíos en medio nuestro en las iglesias. En algunas, como les decía, nosotros teníamos ahí a Rosenberg. Rosenberg es como el apellido, como si fuera un López para nosotros, ¿no? Rosenberg, Cohen son los López y los García del pueblo judío. Este era un Rosenberg, era un López. Lo teníamos en medio nuestro. Es poco común, pero la realidad es que la Iglesia Universal está compuesta por el pueblo de Israel y por nosotros, y tenemos este privilegio de ser parte. También es una familia, hermanos. Es una familia, y como toda familia, tiene
No voy a preguntar quién es la mayor o el mayor en el púlpito, en el público, pero tienen gente grande y tienen gente chica. Tiene gente de todas las edades, y eso está bien. Así es la familia de Dios. Y esto no lo digo al pasar, porque una de las cosas que hace el diablo, hoy lo charlábamos en la mesa también, es tratar de deformar la familia de Dios. Entonces hay una iglesia o hay una actividad donde en realidad es de jóvenes y vos no tenés cabida ahí. Mientras tengas cabida te sentís parte y en un momento alguien dice yo soy más joven que vos sos viejo. Entonces te quedás afuera. Es como si dijéramos, mira, yo tengo 47, hasta 47 entran y los demás se tienen que ir, no tienen lugar. No es esto la familia de Dios. En la familia de Dios está el nene, está el bebé, está el adulto, está el abuelo, estamos todos. La familia de Dios es un mix de edades también. Y hay que defenderlo de esta forma, y hay que entenderlo de esta forma, y hay que amar la familia de Dios de esta forma. Yo no puedo ir al padre y decir, este hermano, este coheredero no me gusta, sacalo porque está viejito, ¿no? O aquel hace mucho ruido porque es muy chiquito. No, tenemos que coexistir en la familia de Dios. ¿Sabes qué más? También hay como otro eje de análisis. Hay una combinación de desarrollo espiritual, que no tiene que ver con la edad a veces, ¿no? Podés ser una persona adulta, pero recién llegaste y no entendés nada. Y no podés decir un texto de memoria, y no podés encontrar los libros en la Biblia. Y quizás otro es un chiquito, pero nació en la casa de Dios y te sabe decir todos los libros de la Biblia de memoria porque los aprendió en la escuelita dominical. Y estas verdades también coexisten. También coexisten. ¿Y sabes qué? También está bien. También está bien. En la iglesia tiene que haber multitud, tiene que haber personas que llegaron por primera vez buscando a Dios y están aprendiendo y están buscándolo. Algunos quizás todavía ni siquiera sean del Señor, pero están en medio nuestro. Y van a escuchar la palabra de Dios. Habrá otros que ya son discípulos y están creciendo en el Evangelio, y habrá otros que ya serán apóstoles. La iglesia primitiva se componía de estos tres grupos: la multitud, los discípulos y los apóstoles. Y eso también está bien, también está bien. Y vamos a caminar al ritmo de aquel que camine más lento, hermanos. Vamos a caminar al ritmo de aquel que camine más lento. Y vamos a recibir, y vamos a recibir. Y en esto de recibir, por ahí, la iglesia tome un color o tome ciertas situaciones, ciertas cosas que quizás no sean la imagen que nosotros tenemos de una iglesia. Y es decir, están todos prolijitos, ninguno tiene un problema de adicción, ninguno tiene un problema de alcoholismo, ninguno tiene un problema de violencia, somos todos buenos, somos todos crecidos, todos entendemos todo. Cuando la iglesia se trata de tornarse de esta forma, o trata de fingir que es de esta forma, ¿sabe lo que hace? Es que el que viene trata de pretender que está a la altura de las circunstancias. Y no hay permiso para decir, yo no entiendo. ¿Sabes qué? No entiendo. No hay permiso para decir, ¿sabes qué? A mí me cuesta el alcohol. Se me sale la chaveta y soy un poco violento. Me cuesta esto, necesito ayuda. Tengo que crecer. La iglesia, además de un mix de edades, es un mix de crecimiento espiritual. Y mira, fíjate esto, si la iglesia no tiene niños espirituales, el resto de la iglesia no debe ser muy espiritual, que digamos. No tiene hijos, no está fructificando. Y cuando la iglesia tiene niños espirituales, bueno, los niños no son muy prolijitos, que digamos, ¿no? Pasan cosas. Yo le contaba hoy una anécdota al hermano, ¿no? En un tiempo, hoy se hizo una actividad en la iglesia que se llama Pan de Vida y se predica a las personas de la calle. Y a veces vienen esas personas a la reunión y pasan cosas que nos descolocan de alguna forma. Ya la iglesia a veces tomó un color que es distinto a el culto, muy prolijo, muy inglés, ¿no? Muy bien vestido, muy educado. Ya a veces pasan cosas que obviamente hay que corregir, pero con la paciencia que le tenés a un hijo espiritual o a alguien que querés ganar para Cristo. Y nos ha pasado en un tiempo con una mujer que, se juntaba 1 o 2 los viernes
tuvimos que dividir la reunión y hacer una reunión más de discipulado para estos nuevos que comenzaban, porque se sentaban en la reunión y no entendían nada. Y venían a la reunión y Juan, que dirige, o el hermano, o quien sea, tenía que explicar los himnos, porque ¿qué es la acacia balsámica para esta persona? Lo tenés que explicar. Quizás muchos todavía no sepan qué es la acacia balsámica, pero no te da vergüenza preguntar. Entonces, hay que modificar la iglesia para poder recibir a estas personas, hermanos. Es necesario que nosotros nos convirtamos. Bueno, y la anécdota que yo le contaba, esta persona salía de la reunión a fumar en la puerta. Y no es la foto que uno quiere de una iglesia. Teníamos un compañero de trabajo que se convirtió, ya estaba convertido, bautizado, se había casado, había ordenado su vida, pero no se podía sacar la medallita de la Virgen de acá y la besaba. Y le costó muchísimo sacarla. Y no es la foto que nosotros queremos ver de la iglesia, pero la iglesia tiene esto, tiene personas en crecimiento. A veces son niños y a veces son adultos. Y nosotros tenemos que saber aceptar esto. Es muy importante entender esto. La iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Es muy importante entender esto. La iglesia es el plan de Dios para este tiempo. Si alguno estudió en el Instituto Bíblico Müller, calculo que lo dan, aprendieron los distintos momentos de la historia, ¿no? Y se los llama dispensaciones, momentos de la historia. Es una forma de entender, de dividir. Y uno de esos momentos es el momento en el cual vivimos. Claramente este no es el momento en el que el foco está en Israel para Dios y para con nosotros, sino que el foco está en nosotros, en este nuevo pueblo que está compuesto por israelitas y por no israelitas. Este es el tiempo de la iglesia. Algunos lo llaman la dispensación de la gracia, otros lo llaman la dispensación de la iglesia también. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el plan de Dios. El plan de Dios es esta cosa maravillosa que Él hizo, de formar un nuevo pueblo. No tenemos pasaporte, no tenemos documento, pero sí tenemos al Espíritu Santo en nosotros y somos todos parte de un nuevo pueblo, somos todos parte de una nueva familia maravillosa en la cual fuimos recibidos, limpiados por la sangre de Cristo, fuimos adoptados, fuimos hechos hijos suyos. No es Israel, como decía antes, no son creyentes sueltos que se congregan por internet. No son creyentes que se encuentran. Son creyentes que a veces un poquito de chispa se sacan entre ellos, ¿no? Estaba limpiando yo acá y vino ella y me dijo, y vino él y no sé qué hizo, y vos salí y vos entrá. Bueno, porque entre nosotros un poco a veces hay esos chisporroteos. Y si lo sabemos manejar, eso es natural y hasta sano, te diría. Es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento equivocarse, es parte del crecimiento pedir perdón. Pero ¿querés que te diga? Este no es el tiempo de congregarse por internet. Este no es el tiempo de los ministerios que están fuera de las iglesias. Hay ministerios que son muy buenos, y si podemos participar, quizás hagamos bien, ¿no? No quiero nombrar ningún ministerio porque cada vez que nombro meto el dedo en la llaga, pero hay ministerios que no son de una iglesia, sino que son de todas las iglesias. Pero a veces llama mucho la atención que cuando ese ministerio convoca, ese ministerio está lleno de gente para trabajar y para predicar. Y esa gente viene de iglesias que están escuálidas, que están necesitadas que alguien que dirija, que alguien que toque, que alguien que limpie, ¿no? ¿Y sabes qué es eso? Es otra deformación de la iglesia. Es una deformación de la iglesia. El plan de Dios es en la iglesia, en esta familia y desde esta familia. Yo no digo que esté mal que nos juntemos 5 iglesias y vayamos a predicar a algún lado. Que hagamos un campamento, no estoy nombrando nada, no dije nada. No está mal y puede ser de beneficio, pero tenemos que tener cuidado nosotros mismos de que no nos creamos que eso es la iglesia. La iglesia es esto, la familia de Dios. Lo otro es un lugar donde yo voy. Hay lugares donde yo voy que me quieren mucho. ¿Por qué? Porque no tengo que disciplinar como en casa. No tengo que decir esto está bien, esto está mal. Es más, si vos vas a un hotel, te reciben re bien y podés dejar la ropa tirada así, que no está hecho para eso el hotel, ¿no? A mí me encanta cuando hay muchas toallas y las voy dejando tiradas, ¿no? Y después que se arregle quien sea. Porque pagué para eso, porque nos juntamos, porque no es mi familia. Es un hotel. Ahora en casa se pudre todo. Se pudre todo. Más vale que no deje nada fuera del lugar. Se pudre todo. ¿Por qué? Porque es mi casa, es mi familia.
El plan de Dios es esta familia, hermanos. Y no te engañes envidiando grandes ministerios y grandes movimientos, porque el gran movimiento de Dios arrancó con 12, de los cuales se cayó uno, hubo que reemplazarlo, Y con esos mal educados, en el sentido de no tan educadas personas, de esos con un carácter medio fuerte, medio impetuoso, hijos del trueno, les decían a uno, eran bravos. Con ese grupo de pescadores brutos, con esos que estaban ahí, Dios trastornó el mundo entero. Este es el plan de Dios. Hermanos, no es extraño que si este es el plan de Dios, la iglesia hoy esté bajo el ataque que está. No es extraño. Y el diablo atacó de distintas maneras. En el principio atacó persiguiendo. Y cuando persiguió, fue como si yo agarrara un ventilador y lo pusiera contra las brasas de un fuego, y lo que pasó fue eso, ese fuego se agitó. Y esas chispas salieron y prendieron otros fuegos. Y esos fueron los hermanos que fueron dispersados, perseguidos. Muchos de ellos perdieron la vida por creer en el Evangelio. Muchos de ellos fueron atracción del circo romano. En el Coliseo, nosotros vamos, después nos sacamos la foto. Todavía no fui, estoy esperando que me digan que tuve un tío que me heredó, pero todavía no fui. Pero vamos y nos sacamos la foto, pero ahí murieron cristianos. Murieron cristianos. Y eso fue la estrategia del diablo para acabar la iglesia, pero en un momento se dio cuenta que era mala la estrategia, que él cuanto más los perseguía, más se dispersaban y más se dispersaba el evangelio, que no era así como funcionaba. Entonces, en un momento de la historia, lo que el diablo hizo fue adoptar la iglesia y la metió adentro de la estructura humana de los gobiernos, y ahí la apagó bastante y la deformó muchísimo. Hasta que por la gracia de Dios se levantaron hombres, como decíamos hoy a la mañana, que pagaron el precio de decir la verdad, y el evangelio llegó a nosotros en algún punto, que también eso es parte de nuestra historia, que no la podemos ni redactar hoy porque sería larguísimo, pero de alguna forma la historia llegó a nosotros. Alguien decidió dejar la comodidad de su Escocia, que era el primer mundo en ese momento, y venir acá. Yo conozco a uno que todavía queda vivo de esos misioneros que vinieron a la Argentina, que vinieron a Latinoamérica. ¿Saben lo que le pasó a este misionero? Tuvo que a uno de sus hijos, al mayor, no se pudo adaptar nunca. Encima sufrieron la guerra de Malvinas y ellos tenían acento y demás. Lo tuvo que devolver a su país natal para seguir la obra en este lugar. Yo no sé si lo haría, pero es lo que hizo esta familia. Y prosperó y predicó. Y como él, tantos otros que dieron la vida por la iglesia de Jesucristo. Ahora el diablo dijo, bueno, no los puedo perseguir, los voy a abrazar. No los puedo abrazar, lo que voy a hacer es deformar la iglesia. Y eso es lo que está haciendo el diablo hoy. Fíjense lo que pasó con Pablo cuando fue a Tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses 2. Por favor, busquen en sus Biblias, así no me dejan solo con la lectura. Es más, alguien que lo tenga, 1 Tesalonicenses 2, versículo 1 y versículo 2. Léalo bien fuerte. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Yo quiero que entiendas, hermano, que sepas que si nosotros decidimos ser una familia, ser un pueblo especial, como nos gusta cantar, llamados para anunciar, seguramente vamos a sufrir gran oposición. El diablo lo que hace hoy es alentar a aquellas iglesias que realmente no están predicando el Evangelio. Pero si vos y yo queremos predicar el Evangelio de Jesucristo, vamos a recibir gran oposición. Por supuesto, también hay un costo para aquellos que reciben el Evangelio. Quizás en nuestro país hay costo a veces, ¿no? Hay costo en los niños, en los adolescentes, a veces hay situaciones con la ESI, con tantas cosas sufrimos costos, ¿no? Pero ¿sabes qué distinto que es el costo en Corea del Norte? En China. Tuvimos un hermano de China que es misionero en China, lo pudimos conocer hace un par de años y él nos contaba, en China hay 3 iglesias, la iglesia de los chinos manejada por el gobierno chino
y que tiene una Biblia que tiene textos autorizados por el gobierno chino, la iglesia de los extranjeros les permiten, mientras no prediquen, reunirse sin problema, le ponen hasta una guardia de seguridad, y la iglesia oculta, la iglesia perseguida, que son los chinos que se convierten al verdadero evangelio y se niegan a usar la Biblia del gobierno y utilizan la Biblia que tenemos nosotros. No es fácil ser cristiano en ningún lado del mundo. Esto tiene un costo. Ahora, hermanos, para ir cerrando, hicimos un repaso. Dijimos que íbamos a hablar de nuestra identidad como pueblo, como iglesia. Dijimos que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y que ahí de alguna forma comienza nuestra historia. Dios creando al hombre, por supuesto, pero Dios llamando a Abraham y creando ese pueblo. Conectamos ese pueblo con nosotros, venido el Nuevo Testamento, venido el Señor, muerto en una cruz, resucitado, los discípulos fueron impulsados por el Espíritu Santo a predicarle a personas como vos y como yo. Y de alguna forma ese evangelio que empezó ahí en Medio Oriente a diseminarse con aquellos que eran perseguidos, de alguna forma llegó a Europa, lo tenemos en las cartas, y de alguna forma de Europa bajó a nosotros, y un día llegó a tu vida, y un día llegó a mi vida. Y si hay algo que me encanta es de escuchar las historias de las personas, es saber cómo llegó el evangelio a sus vidas. De alguna forma llegó a sus vidas, y esta es nuestra identidad. Yo soy, podríamos decir, te presento, hola, ¿cómo te va, Andrés? ¿Vos quién sos? Yo podría, si quisiera, no rompemos el hielo de esta forma normalmente, ¿no? Pero si quisiera dar una descripción correcta, yo soy un hijo adoptivo de un Padre Celestial que es muy rico. Estoy lleno de hermanos y hermanas, eso es verdad, somos 6, pero en el sentido amplio, estoy lleno de hermanos y hermanas, somos herederos, somos coherederos con Cristo, quien murió en una cruz por el perdón de mis pecados. Soy parte del pueblo de Dios, soy una nación santa, soy un sacerdote real, ministro delante del Rey. Qué título, ¿eh? Qué título. ¿Y sabes qué? Costó muchísimo que el Evangelio llegara a mí. No es gratis, ¿eh? El mensajero que me trajo el Evangelio es una cadena de personas que dieron todo para que el Evangelio llegara a mí. Mirá, hermano, hermana, si esto no nos lleva a valorar quiénes somos y lo que tenemos en Cristo, estamos muertos espiritualmente. Y esa es la aplicación en esta noche. Tenemos la necesidad, como hijos de Dios, de valorar nuestra herencia, de sentirnos identificados, de amarla, de abrazar nuestra historia, de sentirnos, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de lo que somos y tenemos, que solo es nuestro en Él, como dice el himno. Tenemos que estar identificados. No podemos tener vergüenza para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No podemos desear comer lo que le tiran a los cerdos constantemente. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que además, si estamos agradecidos, elegir la casa de Dios. Tiene que ser el pueblo, y no estoy hablando del templo, y no estoy hablando de Israel, estoy hablando de vos y de mí. Tenemos que elegirnos. Tenemos que decir, yo prefiero estar con mi hermano. Yo prefiero pasar tiempo con vos. Yo sé que a veces tenés carácter fuerte, Yo sé que a veces nos peleamos, como en toda familia. Yo sé que a veces pasan cosas, pero yo te elijo a vos, porque somos hermanos. Porque estamos los dos en el mismo orfanato, con un padre que nos ama, con una herencia enorme. Yo te elijo a vos. ¿Y sabes qué significa eso en la práctica? ¿Sabes lo que significa eso en la práctica? Significa que debo decir lo que dice el Salmo. No lo busquen, voy a leer un par de textos. 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese tiene que ser el sentimiento en mi corazón. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Eso pasa cuando cambiamos el horario de la reunión. Hay unos cuantos que eligen, el otro día por las votaciones cambiamos el horario de la reunión. Algunos eligen, no eligen, se equivocaron. Pero estamos ahí, los que tenemos acceso a las cámaras, estamos ahí con las cámaras a ver si podemos capturar un paracaidista que cae fuera de horario. Pero dice el Salmo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 10. Y con esto ya sí terminamos. Hebreos capítulo 10.
Porque si entendemos nuestra herencia, si entendemos nuestra historia, si nos conmueve, si decimos, che, no me había dado cuenta, lo importante que es mi historia en el Señor, lo importante que es mi identidad, quién soy, lo que tengo, lo que voy a heredar. Si valoro todo eso, tengo que sentir un aprecio por la casa de Dios. Y una de las formas, mañana quizás veamos otra, una de las formas de mostrar el aprecio de la casa de Dios es darle lugar en la agenda. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, el que nos va a heredar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate que no dice que los pastores tienen que llamar a las ovejas para que las ovejas vengan a la casa de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que vos y que yo nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Miren, hermanos, hay creyentes que tienen la costumbre de no congregarse. Yo no los conozco, así que puedo hablar con libertad. Conozco a unos pocos y sé que tienen fidelidad para congregarse. Pero hay cristianos que no tienen esta fidelidad. A veces ese comportamiento es en uno, en dos, a veces se hace contagioso. Nos ha pasado como iglesia, hoy gracias a Dios no nos está pasando, pero nos ha pasado que las personas dejaron de congregarse en la semana y empezaron a dominguear. ¿Y saben lo que pasaba? Es vergonzoso lo que les voy a decir, Yo no sé si a ustedes les pasa. Que como nos congregamos en dos lugares, en un centro de deporte los domingos y en el templo en la semana, nos ha pasado que algunos de los niños de nuestra iglesia no conocían el templo. ¿A dónde van? Pero si hoy no hay reunión. Esto pasó literal, ¿A dónde? ¿Cómo que van a la iglesia si hoy no hay reunión? Sí, mamita, había reunión. Lo que pasa es que no le puede decir toda la historia. Lo que pasa es que tu papá tiene la costumbre de no congregarse. Y son hijos que aprenden a no congregarse. Y no voy a encontrar la frase exacta que compartíamos hoy, pero había un cartelito que decía que cuando los padres piensan que la iglesia es opcional, los hijos a largo plazo deciden que pueden prescindir de ella. Es distinta la frase, pero es así, la idea es esa. Algunos hermanos tienen la costumbre de no congregarse. A veces eso se contagia. Nos ha pasado, de vuelta es vergonzoso, estoy abriendo las puertas de mi casa espiritual. Nos ha pasado ir a la reunión y que no había nadie y decir, ¿qué pasó? ¿Había paro de colectivos? No, fulanito festeja el cumpleaños el día de la reunión. Nos ha pasado tener que pedir por favor que al menos no lo hagan en el centro de deportes de la iglesia. Es vergonzoso esto, hermano, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no te conozco, pero si vos valorás tu historia que acabamos de contar, si querés recibir esas bendiciones, si valorás el pueblo de Dios, si amás la casa de Dios, si amás a tus hermanos, si querés estimularte al amor y a las buenas obras con los demás, sabiendo que la casa de Dios no es perfecta, que somos todos seres humanos, que muchas veces estamos en la casa de Dios, como dice la frase, ¿no? Como en el arca de Noé, había olor a todo lo que se te ocurra en el arca de Noé, pero afuera había una tempestad terrible, más vale estar adentro. Y acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Muchas veces en la casa de Dios pasan cosas, y muchas veces tenemos algún chisporroteo, algún encontronazo, pero afuera, ¿sabe cómo está afuera? Hermanos, que no nos pase el dejar la casa de Dios, y volver tiempo después arrepentido de eso, y decir, tendría que haberme quedado acá, que podamos estimularnos a las buenas obras los unos a los otros, y que podamos congregarnos. Llévate esto como algo práctico, este texto que acabamos de leer recién. Yo voy a tomar un compromiso con la familia de Dios. Yo voy a tomar un compromiso con la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son mis hermanos adoptivos. Porque tenemos un Padre que nos ama. Porque tenemos una herencia incorruptible, no como los bancos de este mundo. Porque somos coherederos con Cristo. Porque salió carísimo en la muerte de Cristo y salió carísimo
en la muerte de muchos mártires y muchos que dejaron la vida de distintas formas para que el Evangelio llegara a mí. Y yo estoy agradecido. Y quiero ser parte de esto. ¿Oramos? Señor, al contemplar semejante historia y también entender, Padre, que antes de que naciéramos, tu palabra dice que viste los huesos que se estaban formando en el vientre de nuestra mamá antes de que naciéramos. Vemos tu plan eterno en tu palabra plasmado y vemos que decidiste que naciéramos en este tiempo, el tiempo de la iglesia. Vemos que tenemos esta bendición enorme de la iglesia, lugar de refugio. Tenemos esta identidad como pueblo, tenemos esta común unión. Señor, danos sentir gozo, danos sentir la necesidad de identificarnos, de abrazar tu casa. Y danos el traducir eso en liberar nuestra agenda y en poner tu casa en primer lugar. Tu casa en primer lugar. Tu pueblo en primer lugar. Las necesidades de tu pueblo en primer lugar. Danos el poder, Señor, dar lo que somos y tenemos. Y aún dejar de lado cosas lícitas, Padre, para poder estar en tu casa, para poder estar reunidos en familia, una familia imperfecta, porque somos seres humanos, pero hijos de un Padre perfecto y amoroso. Señor, danos esta bendición, que este fin de semana podamos meditar en esto, llevarnos esto, compromisos, de decir voy a valorar la familia de Dios, voy a valorar el pueblo de Dios, voy a valorar mi historia, mi identidad, y lo voy a demostrar, tomando un compromiso de estar, siempre que se toque la trompeta, ahí voy a estar, convocado con el pueblo de Dios. Te lo rogamos, Señor, y queremos pedirte también por Aldo, por el hermano que se desmayó hoy, porque también tu casa es un cuerpo y cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Así que te rogamos, Señor, para que puedas hacer sentir bien a Aldo, que pueda descansar, que pueda estar mejor, y también al hermano para que pueda sentirse bien el resto del campamento y encontrar, Señor, en los médicos el camino para resolver su problema. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.